¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de La Guarida del Encuestripador. Hoy estamos de manteles largos, nos acompaña una leyenda, alguien que se convirtió en maestro, hizo a varios encuestadores en este país y además poca gente ha trabajado con presidentes de la República, él con más de uno. El doctor Beltrán, Ulises Beltrán, muchísimas gracias por acompañarme. Es un honor que estés en La Guarida del Encuestripador. Jamás he sido político, ni quiero ser, ni lo voy a hacer nunca. Cuando se le preguntó al presidente Salinas, ¿para qué busca usted al PAN y al PRD? Su respuesta muy sencilla, porque reformas de esta magnitud no las puede tomar un solo partido. Si alguien iba a hacer un cambio trascendental, relevante, importante de este país y consensado, se llama Enrique Peña Nieto. Donde voy, me dice, tú eres el encuestador, ¿verdad? La última vez que me dijo eso una persona, le dije, entre otras cosas. Muchísimas gracias por acompañarme. Es un honor que estés en La Guarida del Encuestripador. Pues encantado de estar aquí, Rodrigo, y de compartir esta mesa con tanta gente tan interesante. Muchas gracias. Vamos a hacer la mesa de disección en esta Guarida del Encuestripador. Me gustaría empezar, si me permites, sociólogo y después doctor en historia económica y luego encuestas, me parece, y luego la política. Y por favor, ayúdame a entender ese caminito, cómo fue, porque ha de haber sido interesante. Sí, claro que sí, encantado. Mira, cuando estuvimos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudiamos sociología, comillas y comillas, porque era teoría de la dependencia 1, el capital 1, teoría de la dependencia 2, el capital 2, teoría de la dependencia 3, el capital 3. Y más o menos, ya nunca llegué al 5. Entonces, lo voy a decir con todo respeto para mi facultad y mi universidad, que respeto y admiro mucho, no aprendí absolutamente nada. Entonces, hay una vocación de mi parte que viene de mi familia probablemente. Yo provengo de una familia de científicos, ¿no? Entonces, pues, la idea de corroborar, de probar, de tener evidencia de las cosas es algo relevante para mi quehacer intelectual, para mi quehacer académico y para lo que hago, ¿no? Y en ese tiempo pues abundaban el presidente fulano va a hacer tal o cual cosa, pues como por qué o por qué, y no, o sea, no había ninguna evidencia empírica de las cosas. Entonces empecé a estudiar historia en el Colegio de México, gran institución, una experiencia inolvidable y de una riqueza impresionante. Pero en esos tiempos los historiadores leían los libros así, quiero decir así porque tapaban el número de página porque les estorbaba, ¿no? La historia cuantitativa era una porquería que no era historia, ¿no? En cambio, yo tenía una vocación cuantitativa. De hecho, el primer artículo, bueno, el primero fue sobre una hacienda, la hacienda de San Pedro de Jorullo, en Michoacán, pero básicamente es una historia de precios del maíz y estimaciones del Producto Interno Bruto de América Central en el siglo XVIII. Entonces, bueno, por ahí te da una idea, era el afán cuantitativo. Entonces ahí conocí a John Cotsworth, que fue profesor en el Colegio de México, el autor de Los ferrocarriles en México, entre otras obras muy importantes de historia económica y cuantitativa, y me invitó a Chicago. Yo ya estaba casado, tenía hijas, le dije, pues voy un año, ¿no? Porque pues, no puedo tampoco tanto, tengo que mantener mi familia. Y me quedé 4 y saqué mi doctorado en 4 en historia porque él era del departamento de historia. Okay. La maravilla de los programas de doctorado, de posgrado allá es que lo haces tan flexible como tú quieras. Entonces, ahí tuve 2 seminarios maravillosos con Federico Katz, el autor del Francisco Villa, entre otros libros, y con John Cotsworth de métodos cuantitativos, y la verdad ahí estudié muchísimas cosas y ahí fue donde me orienté mucho a la economía, pero la economía no me gusta, es aburrida, es muy científica, es realmente las ciencias sociales, junto con la lingüística, por cierto, que tiene y la demografía, que tiene sustentos académicos, digamos, no sé,
teóricos y no sé cómo llamarle, científicos, por poner un nombre que no es el que yo utilizaría si hubiera otro. Y entonces ahí, en ese seminario padrísimo, estaba Federico Catión, y ahí fui desarrollando la parte cuantitativa. Es decir, desde muy joven y siempre la vocación fue hacia la aplicación de métodos cuantitativos para el conocimiento de las cosas. Cuando yo regresé en 88, un tiempo pues no había empleo, fue una de las crisis recurrentes que esperemos que no se nos venga de ese tamaño. No pues, se ve claro el panorama, pero digamos, esperemos que no, ¿no? Sí. Como dicen los japoneses le hacen así. Entonces, el punto es que entré a hacer una crónica presidencial y allí estuve 4 o 5 años, pero ya después fui asesor trabajé con Jaime Serra, la Subsecretaría de Ingresos, y ahí el presidente Salinas un día dijo, pues vamos a hacer una elección, y creo que en las elecciones se hacen encuestas, ¿no? Y entonces me dije, pues tú sabes de numeritos, ¿no? ¿Por qué no te encargas? En ese momento, en mi vida había tomado un curso de muestreo, en mi vida había tomado nada de eso, y ahí fue donde me improvisé como encuestador. Okay. Y después, pues ya quédate, ¿no? Y entonces ahí estaba, termina ese sexenio, el entonces muy conocido y cercano Zedillo dice, pues ya me voy, muchas gracias, antes de que mis estudiantes tomen el mercado y yo me quede fuera de él, yo me quería salir, obviamente, sí. En ese momento me dijo, no te vas a ningún lado, te quedas, y entonces me quedé el sexenio de Ernesto Zedillo. Hasta que en el 2000, gracias a la democracia, salí del gobierno y entonces, muchas gracias a la democracia, salí del gobierno y me sirve para hacerte una aclaración. Jamás he sido político, ni quiero ser, ni lo voy a hacer nunca. No tengo nunca tuve interés de competir un puesto por algo, por nada, ¿no? O sea, no me gusta hacer política, me gusta hacer métodos cuantitativos aplicados a las ciencias sociales. Eso es lo que hago y es lo que me gusta hacer. Bueno, ahorita le vamos a entrar a eso, pero te saltaste 12 años muy importantes, los pasaste muy rapidito, así de ya llegué a 88, llegó Salinas, me pasaste. No, a ver, vámonos, ¿no? ¿Por qué? Me parece que al final muchos de los que nos dedicamos a esto, doctor, nos llama la atención, nos da el poder, es impresionante. Lo que te llama, lo que te atrae. Es inevitable decir que quien asesora a alguien forma parte de las decisiones importantes, por ejemplo, en este caso de este país. Y trabajar para 2 presidentes, sí estuviste muy cerca del poder. No solamente haciendo encuestas, sino en la toma de decisiones y muy cerca. Fueron tal vez los 12 años más emblemáticos de la transición de este país. Mucho más ya que cuando se dio la transición. A ver si me explico y tú me ayudas a contar. Salinas era un presidente muy político, ¿correcto? Pues sí, ahora sí que el puesto manda, ¿no? O sea, digo, ciertamente le gustaba y le gustaba muchísimo y lo ejercía con mucho placer. Pero sí, pues si estás en la presidencia de la República, pues eres muy político por definición. Aunque a lo mejor Ernesto Zedillo era mucho más técnico, eso es a lo que me refiero. Mucho sin más, lugar a dudas, ¿no? Sin lugar. ¿Cómo era presentarle un estudio a Carlos Salinas de Gortari? Bueno, a ver, quiero aclarar algo importante y no es porque quiera tal. Sí. Yo estaba mediado por el jefe de la oficina, José Córdoba, ¿no? Perfecto. Entonces tuve una relación directa, pues sí, de vez en cuando con el presidente Salinas, hasta que se fue Córdoba poco antes, y entonces ya la verdad fue más intensa. Te voy a decir lo que yo resumiría la palabra, es muy agradable trabajar con personas muy inteligentes. Sí, sin duda. A las que no les tienes que explicar nada, ¿no? Que ahí está el resultado, lo ven, lo entienden, lo analizan, lo llevan a lo que ellos creen, no sé, lo que para ellos signifique, y a partir de ahí toman las decisiones que deben lo operan, ¿no? Y lo operan. Sí. Ahora, quiero destacar que afortunadamente para todos, muy afortunadamente para todos, y lo voy a decir aquí con mucho afecto. Gracias. Había 2 personas que tenían relación directa con 2 personas importantes.
que era yo con el presidente Salinas en este caso, y María de las Heras con Luis Donaldo Colosio. Entonces fue una relación desde todo punto de vista muy enriquecedora, porque nada mejor en la vida que haya una segunda evidencia, por lo menos, ¿no? Sí. O sea, que no estés tú, oye, una muestra equivocada que ocurre, que sale una, lo que sea, Mal campo, ¿no? Un sí. mal campo o cualquier cosa, ¿no? Se convierte en, puede tener consecuencias de otra magnitud. Y María era una alternativa y pues, obviamente había comunicación entre ellos y eso enriqueció el papel de las encuestas con ese presidente, ¿no? Y en el caso de Zedillo, pues en fin, también yo no vi al presidente Ernesto Zedillo más de 7 veces en el sexenio. Eso era una relación padrísima. Yo hacía mis reportes, se le llegaba los sábados, él lo leía, hacía lo que él tenía que hacer. Cuando tuvo alguna duda o la necesidad de hacer alguna otra cosa, me llamó y tuvimos un intercambio de consecuencias, ¿no? Tangencialmente, y esto también quiero decirlo la verdad no con orgullo, pero sí con un recuerdo grato y con una gran tristeza. Me tocó elaborar las reformas electorales, no elaborar, ser partícipe, aunque sea marginalmente, de la elaboración de las grandes reformas que se hicieron en este país en ese momento, que crearon un sistema democrático. Pero no le gusta la política, pero él hace cuantitativos. Sí, no entiendo la política como estar buscando puestos y todo. Y fue una gran oportunidad. Juan Rebolledo fue un personaje que era quien escribía los discursos del presidente Salinas. Y afortunadamente todas las reformas electorales se consensuaron o consensaron con la oposición, se habló con ellos. Voy a editar una frase que ojalá el señor que está hoy allá arriba la escuchara. En 91 teníamos todos los votos para hacer cualquier reforma que quisiéramos. Cualquiera. No había necesidad de un solo voto adicional. Cuando se le preguntó al presidente Salinas, ¿para qué busca usted al PAN y al PRD? Su respuesta muy sencilla, porque reformas de esta magnitud no las puede tomar un solo partido. Correcto. Y se abrió un espacio de negociación que resultó en el enriquecimiento muy importante de las reformas así llamadas estructurales, que lo son, y que ahí estuvieron. La discusión del Tratado de Libre Comercio trascendental para este país es, y espero que siga siendo, y espero que ahí se imponga la realidad de la magnitud del comercio internacional, pues obviamente también fue muy importante, no para la toma de decisiones de investigación que se hizo, pero sí para la comunicación y transmitirle tranquilidad a la población al respecto. Y ahí es donde diría, las encuestas tienen una función importante. Lo de menos es la popularidad. Lo que importa es eso, saber lo que la gente ignora, lo que la gente se pregunta. Posibles reacciones. Exactamente. Entonces ahí es donde el buen tomador de decisiones las ve y busca y convierte en política de comunicación, diseño de mensajes, etcétera. Eso es bien importante porque hoy está de moda creer que la gente, la opinión pública, que dicen los que saben que la opinión pública es la opinión de varios hasta que se mide, con base en eso se deben tomar las decisiones o se debe ejecutar lo que la mayoría quiere. Se pusieron de moda las consultas, si quieres un aeropuerto o no. Hoy está en discusión tal vez si debes escoger a los jueces, se deben elegir por voto popular o no. Y hay muchas, no quiero politizar esto, pero mi pregunta va por otro sentido. ¿La opinión pública está preparada para tomar decisiones de gobierno o el gobernante debe tomar esa opinión y ser un instrumento nada más? La opinión pública se expresa políticamente en una ocasión y es cuando vota. Okay. Sí es cierto que el referéndum es una posibilidad. Mi primo vivió en Suiza.
Suiza, sí. Y participó, le tocó participar en un referendo. El referendo tomó 3 años en realizarse. Recibió en su casa más o menos una cantidad así de folletos, información, detalles. Sí, sí. Cada uno de los partidos le enviaba cosas, tal. Y les tomó 3 años realizar ese referendo. A Suiza. A Suiza. Hasta que... Porque además la decisión o la elección se va a tomar con muchos otros aspectos que no son los que se deben ver. Es decir, va a pasar por tu tema político, por tus preferencias, por tus fobias y tus filias, en lugar de quién está preparado o no para va a pasar por la ignorancia, Rodrigo. No va a pasar por nada. No es una demagogia de la más barata calidad. Y sí quiero poner énfasis en la opinión del doctor Beltrán en esto, porque tal vez de todos los encuestadores que existen, de los asesores, consultores, estrategas, muy pocos vienen de gobierno al mercado electoral. Normalmente son asesores de algún político, ganan su elección y luego se convierten en asesores del gobierno. En el caso del doctor Beltrán es exactamente al revés. Él ya venía de donde sí se hacían las cosas. Él ya venía de donde se tomaban esas decisiones. Y para poner un ejemplo, quisiera, por favor, porque viviste 2 transiciones muy fuertes. Tal vez las 2 transiciones de la época moderna más fuertes de este país. Mucho más que la del 2018, me parece a mí. La transición de Salinas a Zedillo, que hubo un magnicidio en el centro de eso, en medio de eso, y 70 años de poder hacia un nuevo partido por primera vez en este país. ¿Cómo las vivió en ambas ocasiones Ulises Beltrán? Tampoco quiero poner juicios de valor, pero ha de haber sido muy difícil, doctor, porque al final de cuentas este magnicidio, digamos que benefició al equipo del doctor Beltrán, pero eso no quita para que tú hayas vivido el dolor, hayas vivido lo que ocurrió en las entrañas, no solo del PRI, sino del gobierno, para ver esa tragedia de lo que ocurrió en este país. La viviste, qué impresión. Mira, alguien dijo algo muy sabio: en política uno tiene muchos conocidos y pocos amigos. En este caso no me atrevería a decir te debo decir algo en primerísimo lugar. Luis Donaldo era amigo mío. Sí, lo sé además. Entonces, vamos, fue algo... Dos, era amigo del presidente Salinas. Amigo personal y muy cercano al presidente Salinas. Entonces, si me preguntas cómo se vivió eso de una manera muy dolorosa. Me puedo imaginar. Muy dolorosa, en primer lugar. En segundo lugar, la incertidumbre que le puso al sistema mexicano fue monumental. El presidente tardó una semana en tomar su decisión. Fue una semana de un riesgo enorme. No, y ya me imagino la grilla en medio de todo eso. Bueno, salían de las alcantarillas los posibles. Levantó la mano. El que no te imaginas, sí, ese también. Ese que no te imaginas. ¿Me diste algo por ahí? No, pues ay, ¿cómo? En ese momento. Sí. Digo, ¿qué? Sí. No, en una semana, acuérdate, en esos tiempos todavía una encuesta en viviendas tomaba una semana y media, no había... Y era rápido, una semana y media, ¿eh? Una semana y media era rápido, eran más o menos 12 días, ¿no? Sí. Ni siquiera nacionales en muchos casos, eran más bien de un conjunto de ciudades. Ok. ¿No? O sea, porque una nacional con rural y todo tardaba una barbaridad. Pero en fin, el punto no medita. Entonces van uno. Cuando yo entré al gobierno, la verdad entré como un técnico. Yo no sabía qué onda, ni tenía muchas ganas, ni nada, ¿no? Y como tal estuve trabajando mucho tiempo hasta que, bueno, vimos un proyecto que comparto, que he compartido, y que fue la gran transformación de este país, que se inició con Salinas y que se consolidó de una manera espectacular con Zedillo. Entre otras reformas de Zedillo, la del Poder Judicial, que le dio autonomía verdadera al Poder Judicial, ¿no? Entonces, al que no se llegó, hay una parte muy importante que vale decir ahora, en este momento. No sé si ya votaron y votarán. El pueblo está en la justicia a través de los jurados.
como lo hizo ver muy correctamente Ricardo Anaya, por cierto, en su intervención. El pueblo, claro que participa en la justicia a través de los jurados. En 1855 expuso claramente esto Ponciano Arriaga en las actas del Constituyente de 57. Y no se votó a favor de ello. Persistió la tradición no sé, de las leyes de Indias, fíjate nada más, ¿no? Y fue la gente la que decidió que no se cambiara. Entonces, pero bueno, ¿a dónde voy con eso? La pregunta, sí, me tocaron la transición impresionante del partido único, de la hegemonía del partido único a la alternancia. El año 2000, nunca me hicieron en el PRI porque según ellos nosotros impusimos la candidatura que pusimos a Fox, ¿no? Sí. Pues no, lo puso la gente que votó con la pena, ¿no? Sí, Pero sí, no. sí. Hubo ahí, Sí. se decían muchas cosas y Sí. que Zedillo quería ¿no? Sí. Cedillo quería que lo decidiera la gente, punto. Que él no quería decidir, ¿no? O sea, recuerda que él se cortó el dedo, ¿no? Sí, y sí. fue un tema, porque luego, pues, ¿quién iba a poner el candidato si no era el presidente en esos momentos? No sé ya qué pasó ahí, pero bueno. El punto es que sí me tocaron transiciones maravillosas. La del 2000, te lo debo decir con toda honestidad, me pareció un primer momento pues, no satisfactorio, porque yo hubiera querido que continuara la política. Y de alguna manera continuó con el PAN, afortunadamente, ¿no? La política económica central, fundamental, lo básico del proyecto no se modificó. Lo que pasa es que se ejecutó muy torpemente, lo digo con todo respeto a los panistas, a Calderón y a Fox, muy pobremente, ¿no? Pero tal. Y en el año, en el 2018, honestamente, me dije, bueno, si alguien tiene duda de que es un régimen democrático, que me diga cómo y por qué las tres fuerzas principales han llegado al poder. Sin duda. Pero la misma noche, cuando oí el discurso del Zócalo de este señor, casi lloro de ver Y la no de tragedia que nos esperaba. Sí. ¿Y qué ocurrió? ¿No? Y tal vez terminaría esto del poder y tal, preguntándote, porque si alguien tiene autoridad para hablar de ello, en tu punto de vista, doctor, ¿qué le pasó al PRI? Es decir, entiendo Salinas, Colosio, y bueno, es algo que se explica solo. Luego viene Zedillo, mucho más técnico, ¿no? El partido ya más en manos de los políticos. Pero yo trato de entender en lo general, en las causas, de dónde viene. ¿Cómo llegamos a un PRI de Peña? ¿Cómo llegamos a este PRIAN? ¿Qué le pasó al PRI? ¿En dónde vino en dónde torció su camino hacia la derecha? Pues hacia la derecha, hacia la indefinición. No sé, o a la indefinición, es ¿no? buena O sea, pregunta. Sí. A ver, mira, bueno, una cosa muy importante es, en el año 2000 el PRI perdió o Fox ganó. Son dos cosas muy diferentes. Muy distintas. Y lo que pasó es que Fox ganó. Ok. Y que un deseo de cambio se expresó claramente. Y que hubo un candidato, una persona que supo recoger y convertir ese deseo de cambio en la parte central de su mensaje. Y el votante prefirió el cambio. Mira, a partir, se me había pasado decir una cosa, de las reformas electorales, una central, fundamental, que fue lo que más insistió el PAN, fue el padrón electoral. Una persona, un voto. Usted decía la importancia que tiene la existencia del padrón electoral, y luego la primera credencial que se hizo sin fotografía, que se emitió, que se tiró a la basura y se tuvo que hacer la que tiene fotografía. Ahí está el centro de lo demás, uno de los centros. El otro es la integración de la casilla por ciudadanos. La gente tiene que entender que las elecciones las hacemos los ciudadanos. Nosotros recibimos el voto, lo contamos, lo sumamos, lo apuntamos. Esas dos reformas son
las que hacen posible todo lo que sigue y espero que sigan haciendo posible todo lo que sigue, ¿no? Sí, ahí nació el IFE que quiere destruir este señor, ¿no? Que le están cuestionando las formas. Entonces, el PRI, en algún momento de eso, perdió el rumbo, dudaron de ellos mismos. ¿Tú qué crees que haya pasado? No, insisto, yo creo que ahí el PRI tenía en chino hacerse. ¿Cómo le haces cuando hay una? Es decir, toda elección es una decisión de cambio. Sin duda. Vas a cambiar por lo menos a la persona que está ahí, o sea, por lo menos, ¿no? Sí. Y en algunos casos es más, hay un cambio de orientación, de políticas, de visión del Estado y de las cosas, ¿no? O sea, entonces, en ese momento el PRI, pues, ¿cómo podía vender después de 70 años una idea de cambio? Y entonces, cuando se enfrenta a un candidato que lo articula brillantemente, sería un elogio excesivo, pero que lo articula claramente, es que, como es Vicente Fox, pues ya no tiene para dónde hacerse. No son ni las causas, ni esto, ni lo otro, en el 2000. ¿No? Sí. De ahí en adelante, las dos que siguen, pues se da la importancia del voto del partido en el poder, que repite con los dos, ¿no? Sí. Que repite con uno de ellos, ¿no? Y ahí, no sé, pues tampoco fueron elecciones medio anodinas, sin mensaje claro, o sea, el PAN nunca ha sido capaz de poner una alternativa real. O sea, debería ser el dueño del proyecto liberal en el sentido europeo del término, ¿no? Económico, sí, etcétera, ¿no? Y no lo es, ¿no? Entonces siguieron ahí, pues llegó el gobierno de Peña Nieto. ¿Cuál es el problema de Peña Nieto? La verdad, tiene dos dimensiones. Uno, si alguien iba a hacer un cambio trascendental, relevante, importante de este país y consensado, se llama Enrique Peña Nieto. Que no se nos olvide. O sea, estaban ahí las reformas estructurales que para desgracia de este país, una persona, porque se le pega la gana, tiró a la basura, pero ahí estaba y las había consensado con PAN y PRD. Y la Morena, como era su vocación, no quiso. Pero ahí viene, o sea, ahí está, ¿no? Pero no dejó de ser, creo yo, y lo digo, no sé si con respeto, sin ánimo de ofender ni de personalizar, la frivolidad de su gobierno fue algo muy importante, distante, no comprometido, ¿no? Sí. Etcétera, ¿no? Y después, los dos temas principales, el de corrupción, la Casa Blanca famosa, ¿no? Y pero también un aumento de impuestos por ahí que hubo al IVA, creo un ajuste al IVA. Tal. Sí. Entonces, pues esos dos eventos precipitaron al acuerdo más bajo que se ha medido, desde que el acuerdo es medido. Sí, O sea, es impresionante. El acuerdo viene más o menos en 67, baja con los dos gobiernos panistas, un poquito, baja poquito, pero baja. Sí. Y luego pues viene el desplome monumental. Obvio, pues de ahí el brinco espectacular del 21 y pues, del 24, que sí es cierto, no es el más grande del mundo, no es nada, pero sí es un acuerdo, pues el más alto medido hasta ahora, ¿no? O sea, eso es cierto, 70 promedio si tú quieres, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, esa fue la historia. Y luego, dos candidatos panistas en el PRI, Mid y Xochitl. Sí. ¿Qué le habrá faltado? ¿Asesores o priistas? ¿Cómo decirlo? ¿O las dos? No, yo creo que les faltó algo muy elemental. El mensaje, la idea en el caso de Mid, la verdad era un buen candidato, era un tipo articulado, o sea, es un tipo articulado, inteligente, tal, ¿no? Pero igual era en chino que ganara el deseo de cambio y demás, ahí ya estaba muy consolidado y no había para dónde hacerse en este caso. Y en el caso de Xochitl nace como una candidata ciudadana, supuestamente, ¿no? Como una candidata. O sea, el mensaje de no son los partidos tradicionales, es un mensaje que puede funcionar, sobre todo ante un populista, ¿no? Uh-huh. Pero
si tú ves todas, digo, no exageraré, pero todas las que vi, porque me fui a revisar lo que voy a decir, en todas tiene a su derecha al presidente del PRI con camisa roja, que dice PRI. Sí, sí. Y al lado a Santiago Krill, hecho bola, sin decir nada, sin nada. O sea, pues, ¿cuál candidata ciudadana? Y a los del PRD, ¿no? Los del PRD, ya ni me fijé si estaba o no. Ya, ¿cuál PRD? Pues sí, tenía ya entonces nada, ¿no? Ya. Entonces aquí el punto es, una candidata que se propone ciudadana, pues se presenta como una candidata política más. Sí. Que hubiera ganado, no lo dudo muchísimo, porque las razones de la victoria son más complejas, ¿no? Y tienen muchos más elementos. Bueno, pues ahí está el tema sobre todo del poder, las elecciones. Me gustaría ir al tema que nos tiene en común, que son las encuestas. El doctor Beltrán, estando en gobierno, tal vez fuiste el principal promotor, llamémosle, financiamiento, educador, promotor de las encuestas y encuestadores jóvenes. Varios de los que hoy están brillando, de los que hoy están en el mercado, fueron, digamos, no quiero decir creaciones o inventos, pero sí promociones tuyas. Cuéntanos un poco de esa escuela del doctor Beltrán. Bueno, una primera, hay dos cosas que me gustaría antes que nada aclarar y de manera importante. Uno, las encuestas en México tienen una tradición muchísimo más larga que las encuestas de opinión pública. Okay. Es decir, hay una tradición de investigación por encuesta en este país rica, muy importante. El INEGI obviamente la realiza de una manera notable, encuestas fundamentales, ingreso-gasto, muchas más, ¿no? O sea, en salud se hizo una investigación riquísima durante muchos años. O sea, las encuestas como tales, o sea, seleccionar una muestra, entrevistarla y sacar resultados e inferir para la población sobre ellos, tienen una tradición muy larga en México. Dos, las de opinión pública, sí, entiendo la importancia, no voy a disminuir ni a matizar y no me voy a hacer aquí no, pero no soy el único. Miguel Bazáñez empezó haciendo algo importante que después continuó en el ITAM, y hay una escuela de investigación de opinión pública importante que no se forma en mi despacho, que sale del ITAM y que después se expresa en otros lugares, ¿no? Entre ellos en el Financiero. Está Alejandro Moreno, que nunca trabajó conmigo y pues, es uno de los importantes. Hay otros que se formaron en otro lado, que no son tan buenos, pero sí. que no pasaron por mí. Sí, exacto. Sí. Pero bueno, entonces, pero sí. Pero hay un núcleo que efectivamente se forma como dentro de la oficina, que son varios, ¿no? Pues que aprendemos juntos. Aquí diría mucho, porque hay algo muy relevante de todos ellos. Si bien, digamos, la parte fueron practicantes de la investigación por encuesta a través de la oficina de la asesoría de la presidencia, todos hicieron estudios de posgrado tienen doctorado algunos, otros maestría, pero todos fueron a escuelas. Bueno, o ellos se fueron, no sé, ¿no? O sea, tú fuiste, ¿cómo me dijiste que fue el que te llevó a Chicago? John Consworth. Sí. Tú fuiste el John Consworth de varios, entonces. Bueno, digamos, ellos van a decir, no, yo me fui porque quise, que digan lo que ellos quieran, pero bueno, yo sí incentivé, no sé, favorecí. Pagaste. Fue algo que apoyé y que me pareció muy bien, ¿no? O sea, entonces lo que quiero decir es, si bien se formaron en la oficina, todos tienen una formación posterior de calidad. Digo, doctorados, uno de ellos en la Universidad de Chicago, que creo que no es mala. No, en la Universidad de Chicago es Jorge Buendía. Abundis y Lauro en el Roper Center. Ah, sí. ¿No? En fin, me falta, no quiero ir, creo que se me falte alguien, ¿no? Y había otros, Covarrubias y asociados, ¿no? Que tuve una gran relación con ella durante mucho tiempo, y es otra parte fundamental de la investigación cuantitativa y cualitativa de este país, ¿no? Entonces sí, pues en fin, hay una parte
relevante. ¿Y cómo te salieron estos muchachos, doctor? Pues ya lo sabes, ¿no? Ya digo, ¿para qué entrar en detalles? Sí, solitos, ¿no? No, muy Oye, bien, todos inteligentes, preparados, muy bien preparados, son todos... Bueno, pues hoy son los líderes del mercado, ¿no? Y son egresados del Colegio de México, que es una gran institución que formó bien, que ahí fue donde yo los conocí, ¿no? Eso es bueno, bien formados, hay encuestadores bien formados en este país. Sin duda. Bueno, luego viene otra generación que ya es ultra preparada, ¿no? Sí. O sea, y unas que son muy poco preparadas, ¿no? bueno, ahí está, a ver, que si quieres luego entraremos a lo que ha pasado, ¿no? Vamos Pero dándole. O sea, a lo mejor entramos ahí primero en ¿cómo ves esta relación de las encuestas y las nuevas tecnologías? ¿Están peleadas? ¿No? ¿No es la flecha, es el indio? es una gran trampa. Es una gran trampa. Es decir, la manera como entreviste es el método, el modo de entrevista. Uno, sí importa. Claro. Importa mucho. O sea, cuando haces una encuesta en viviendas, como debe de ser diseñada ahorita voy a la definición exacta. Sí, pero sí. cuando haces una encuesta en viviendas como se debe de hacer, con todas las reglas aplicables para hacer la encuesta, y ahí preguntas si tiene teléfono en su vivienda, y después comparas los resultados de la encuesta telefónica que puedes haber hecho con aquellos que te dicen que tienen teléfono, y los resultados son distintos, lo cual te indica que el modo de entrevista importa. Y es obvio, en una encuesta de viviendas les enseñamos la boleta electoral, por ejemplo. La llena en privado el encuestado. Pues obvio, en encuesta en teléfono no es posible, ¿no? Sí. Entonces salen resultados distintos por el modo. No sabes a quién estás encuestando. Bueno, medio sabes, se supone que preguntas, dice la ¿no? verdad. Exacto. Que siempre nos dicen la verdad. Bueno, ok. Sí, no. Siempre, nunca me miente un encuestado. Sí, nunca. Bueno, pues si me miente, hago cosas para saber que me miente. Exacto. Tengo preguntas que me permiten determinarlo. Sí, eso es importante, y con las nuevas tecnologías. Entonces, ¿por qué? Mira, aquí debemos entender algo muy simple. ¿Por qué con pocos casos puedo inferir sobre toda la población estudiada? Es una pregunta elemental. ¿Por qué con 1.200 casos? Porque cuando critican a los encuestadores, ¿cómo con 1.200 van a saber? Bueno, es una pregunta legítima. Claro, es una pregunta perfectamente válida. Sí. ¿Y por qué tiene una respuesta? Que es el método de selección, la manera de selección de aquel al que entrevistas. Y esa manera de selección tiene el mismo sustento que la selección de dónde lo entrevistas, que es lo aleatorio, probabilístico aleatorio. Es decir, ¿por qué puedo inferir? Porque lo escogí de manera aleatoria. Y gracias a Blaise Pascal, desde el siglo XVIII, sabemos que la probabilidad es lo que es, y es neutral, digamos, ¿no? O sea, sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso, solo en vivienda cara a cara logras digamos, este público, tener este público. El que tiene teléfono, pues tiene teléfono, etcétera, ¿no? O sea, son poblaciones sesgadas. Cuando ya me viene alguien que los que en Facebook, como por qué, o sea, mis tías de Puebla no tienen Facebook. Sí. Sin duda, o sea, ni lo ven, ni lo abren. Y mis tías de Puebla deben tener la misma probabilidad de ser seleccionadas que cualquier otro entrevistado. De su edad y género. Edad, género, todo, ¿no? O sea, sí. Entonces, pues, esto de que surgieron dos problemas que metieron mucho ruido. Uno, no puedes entrevistar en estratos altos porque no te conceden la entrevista. Es cierto, es verdad, es válido. Dos, la inseguridad te deja lugares a los que no puedes asistir. Lo primero tiene manera de solucionarse, y lo hacemos y lo intentamos con una mezcla de teléfono y vivienda. Hacemos encuestas de cierta calidad en la cual buscamos acercarnos a aquel estrato que no nos abre la puerta y no nos contesta. Y combinando hacemos la diferencia a toda la población. Haciendo todo esto, la diferencia entre lo que obtienes sin ir a ese estrato alto
es mínima. ¿Por qué? Porque ese estrato es muy pequeño. Exacto. Y de fácil, ¿no? Y luego el tema de la seguridad, pues sustituyes la sección en la que no puedes ir con las mismas reglas de selección que los otros. Punto, o sea, no hay ningún problema. Es la segunda vez que mencionas a tus tías las de Puebla. Yo las saco mucho siempre en los medios a colación, las tías de Puebla. Ayúdame a explicar a la gente este símil que tenemos o esta metáfora de tus tías las de Puebla cuando dices que ellas no han fallado ninguna elección. ¿Verdad que no se han equivocado en ninguna? Nunca se han equivocado. Su método es buenísimo. Dijeron que iba a ganar López Obrador, Peña. No han fallado una. Ayúdame, por favor, a explicar a quien no entiende lo de tus tías las de Puebla, ¿por qué haces esa metáfora, ese símil todo el tiempo? Bueno, mira, una cosa muy importante. Primero digo, sirve para ya ponerle... Mis tías de Puebla son sinónimo de la opinión pública. Sí, ¿no? Sí. Digamos, pero son famosas las tías de Puebla del doctor. Sí. Ya me cobran derechos. Sí, derechos. Sí. Ya digo, oye, pues, ¿qué onda, no? Pero bueno, hay cosas... A ver, generalmente las elecciones, sobre todo, hay un gran artículo. ¿Por qué Nagel, creo que es el autor, o no me acuerdo quién es ahorita, perdón por no, ¿sí? En el cual dice, si tú haces una proyección con modelos econométricos en los Estados Unidos, nunca ha fallado. Okay. Entonces, ¿para qué hacer encuestas o por qué, si es perfectamente predecible un resultado, para qué sirven las encuestas? Digo, es pregunta de fondo que se hace ese artículo. Y bueno, lo que importa mucho es que las encuestas te muestran la manera como la opinión pública se va expresando y concentrándose hacia las decisiones que toma. Y las elecciones presidenciales, generalmente, no la de 2006, por cierto, mis tías de Puebla dudaron de manera enorme en el 2006. La mitad, la que vivía en la zona sur de la ciudad de Puebla, estaba segura que era Calderón. Las que vivían más cerca de la carretera de Cholula, ganaba López Obrador. Y ese fue un momento en el cual mis tías de Puebla y la opinión pública, en efecto, estuvieron muy confundidas, como lo mostró la encuesta. O sea, digo, no me acuerdo de las otras, pero debo decir que la última que publicamos en Excelsior dije too close to call, o sea, está demasiado cercana para que yo sepa quién está arriba. Sí. Entonces publicó 33 o 36, no me acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, no siempre se da, pero en la mayoría de los casos el candidato ganador tiene antes un consenso, ¿no? Ese es el gran reto que tienen los Estados Unidos en ese momento, cuando ese consenso no existe, ¿no? O sea, entonces... Y hoy salen encuestadores mucho más cercanos a la escuela de tus tías, la de Puebla, que a Chicago, que a MIT, que al Colegio de México, que al CIDE, es decir, atinarle está bien fácil, ¿no, doctor? Es decir, yo veo qué publicó Beltrán, qué publicó de las Heras, qué dice Covarrubias, y salgo, lo hice, va a ganar Claudia Sheinbaum, ¿no? Hallazgo monumental, ¿no? Y eso ¿no te parece que está ahí la peor perversión del mercado de las encuestas? Yo siempre lo digo de manera, creo yo, inútil. O sea, que cuando le hace este tipo de cosas, no te fijes en lo que dice, sino cómo sustenta lo que dice. Sí. O sea, le atinan. Esa es la palabra perfecta. O sea, le atinan. Yo no le atino. No. Y ellos lo dicen, ¿no? No, si yo le di. Todos presumen, ¿no? Sí. Yo le he atinado, ¿no? Y además dicen, y tú has fallado 20 veces. Sí. No. Bueno, yo nunca pronostico. Correcto. Esa es otra muy importante. La última encuesta no es un pronóstico. Obviamente, si está totalmente alejada de la realidad, pues hubiera pasado algo monumental entre una y otra, como pasó en España con lo del tren, ¿te acuerdas? Sí, las de Atocha, el 11. De Atocha, ¿no?
Entonces, pues sí, digo, Una lluvia, ¿eh? Una terrible, ¿no? Una cosa tremenda que pues, sí cambió no el pronóstico, la medición de las... Sí, cambió la historia de esa elección. Exactamente, ¿no? Entonces sí, bueno, no deben parecerse, deben estar cercanas, eso es obvio, ¿no? Y porque, pues sí, ¿por qué mis tías de Puebla saben quién va a ganar? Pues hay consensos que se dan, ahí están. O sea, la verdad lo importante, lo que hacemos durante la elección no es darle al público la información sobre quién va a ganar, sino información que le puede servir para tomar decisiones estratégicas. Sí. O sea, yo quiero votar pues voto así por esto, voto asado por esto. Lo que fue una bendición durante tantos años, que fue el voto dividido. O sea, la idea de que le daban el poder al presidente. Yo creo que como una herencia de la experiencia del partido hegemónico, el público aprendió a no darle el Congreso al presidente. A votar diferenciado. A votar diferenciado. No es muy grande, pero es suficiente, gracias a las reglas, para que siempre tuviera este país un gobierno acotado. La riqueza democrática que se interrumpió, que terminó en esta elección pasada, fue precisamente esa. Un equilibrio de poderes, una obligación del presidente a negociar con los otros. Eso es la democracia. Tocqueville la define con absoluta claridad. ¿Por qué funciona la democracia americana? Porque es la búsqueda del consenso. Okay. No la imposición de la mayoría. ¿Cómo se llama? Madison crean el Senado para evitar que la mayoría domine sin un contrapeso. Por eso existe el Senado en los Estados Unidos. Porque si no, una mayoría arrasa, toma todos los lugares y toma decisiones que van contra el interés de la República. Como se dio el caso, casi la separación. Sí, sí. ¿No? Y el Senado es precisamente para contener esta verdad. Esperemos que lo sea aquí también una vez más. Se ve complicado. Venimos entonces de un sociólogo que estudió Historia de Economía, que perteneció a tal vez los últimos dos grandes gobiernos de este país, institucionales, quiero decirle, que creían en las instituciones y muy cerca del poder, muy cerca de las decisiones, de las grandes reformas que se hicieron en este país. Pasamos al encuestador, la historia de las encuestas desde ese momento hasta el día de hoy. A mí me gustaría preguntarle al doctor Beltrán, ¿qué sigue, doctor? Para Ulises Beltrán, para su empresa y para el mercado de encuestas, estrategia, ¿cómo ves que sigue, doctor? Bueno, si me preguntas sí. A mí me ha ido muy mal, económicamente hablando, y a mi empresa. Muy mal. Okay. O sea, el veto superior fue severo y definitivo y sí, me consta. Sí, mucho. Sí. ¿No? O sea, el veto del presidente en persona. Me consta. No, él lo ha dicho. Entonces, eso ha sido tremendo. Entonces, no. Entre pandemia y 4T, a mí me ha ido muy mal, para ponerlo claramente. No sé si sobreviva, VGC, lo cual no quiere decir que yo dejaré de ser un opinador tengo muchas cosas. Tengo un proyecto académico maravilloso que realizo cada 3 años, que es el estudio comparado de sistemas electorales, y que ahorita estamos, por cierto, aparecerá un artículo sobre los motivos de la elección del 24, espero muy pronto en Nexos, con base en una encuesta postelectoral que levantamos cada 3 años en todas las elecciones que ha habido. Nos trae una historia de 97 a 2024. Estoy trabajando en eso y estoy feliz con eso y estoy muy contento. Entonces, para mí específicamente estamos tratando y con el intento permanente, quiero decir, desde hace muchos años, de no depender de lo político, sino tratar de tener investigación privada. Es muy difícil transitar de la opinión pública a la investigación de mercado, ¿no? Porque el que quiere investigación de mercado no confía en ti, cree que
oye, pues, todas esas encuestas, ¿no? Tú también. No, sí, digo, pero bueno, no, pero y vamos a ver hasta dónde está. Ya somos un despacho muy pequeño y ya iremos. ¿Hacia dónde va la industria? La industria tiene si en mis tiempos se encuestaban los presidentes, en estos, yo creo que con las encuestas que han hecho ya hicieron un censo. O sea, digo, aquí estoy casi seguro que por lo menos algunos de los que estamos aquí han sido encuestados alguna vez por algún... Sí. ¿No? Entonces, tienen un equipo de encuestas, no sé bien de dónde viene, no sé bien quién lo hace. Entiendo que surgió con el muy apreciado Barberena, desde hace muchos años, en paz descanse, y hasta donde yo puedo juzgar, lo hacen con calidad, o sea, que es una investigación seria, sí. Hasta donde puedo yo juzgar, no he visto ni lo que han hecho ni sus resultados, en tal caso, pero entiendo que es algo... Y ningún gobierno se ha guiado por encuestas tanto como sí. Morena, en más de un sentido, ¿no? Entonces ahí está eso, pero está dentro del Estado y está. Entonces, para la industria, ¿qué queda? El gran problema en México es que los medios no financian la investigación de la opinión pública. Lo sigue haciendo, la verdad, ya no sé si lo sigue haciendo el Reforma. Entiendo que el Financiero lo hace, pagando la investigación de Alejandro Moreno. Y más allá de eso, suelen ser encuestas que aparecen aquí y allá. El Heraldo creo que algo hace, ¿no? Entonces... No hace digitales ahí una cosa. No, eso está mal, no, eso no debe ser. Pero sí. Bueno, entonces los medios son los que hacen que las encuestas de opinión pública tengan el valor que cobran en las sociedades democráticas avanzadas, ¿no? ¿Cuántos años publicaste en Excelsior? Muchos. Muchos, ¿no? Muchos hasta que empezó este gobierno. Sí, y entonces ya deja de haber este contrapeso numérico. Contrapeso no, o sea, yo hubiera publicado que tiene 70% el presidente de la República, porque eso es lo que es. Sí, sí, me refiero a contrapeso a algo que no controlan ellos, claro, ¿no? Eso, claro. Que eso siempre es sano. Vamos a concluir, doctor, si me permites, esta vida de político, de consultor puede ser encuestador, puede ser estratega, puede ser asesor, trae muchos beneficios, trae este asunto de siempre estar cerca del poder y eso es muy bueno, pero también trae muchos sacrificios. Tú llevas más de 40 años en esto. ¿Qué has sacrificado por todo esto, doctor? ¿Qué has tenido que dejar por todo esto? Hoy volteas para atrás y dices, evidentemente valió la pena, y si tú crees que no valió la pena, yo te digo, valió la pena todo lo que hiciste, porque además de la escuela, de los grandes momentos políticos de este país, haberle dado, me parece a mí, ese es un personal punto de vista, estabilidad a los grandes momentos inestables de este país, por haber estado ahí, valió la pena, pero en lo personal no lo sé, ¿no? En tu vida volteas atrás, ¿valió la pena? ¿Sacrificaste de más? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en tu vida personal? Nada que lamente. Okay. Te soy absolutamente Eso es sincero. importante. No, siempre lo hice. Bueno, momentos de gran tristeza, cuando ver un resultado, perdón que lo diga así de claro, esto que publicará o habrá... Ahorita me doy cuenta que esto a lo mejor sale después, que habrá publicado Nexos. La verdad es una encuesta que no me hubiera gustado medir eso y no me hubiera gustado decirlo, pero pues fue lo que dijo el público y es lo que publiqué. Sí. ¿No? Es de tristeza, de momentos. A ver, ese momento en el cual termino, anuncio en una televisora, ganó López Obrador, el próximo presidente de México será López Obrador, así lo dije, y de ahí paso y escucho un discurso. Digo, qué tristeza, ¿no? Pero no es por lo que hacía, sino por lo que pasó, ¿no? Entonces, sí. No hay nada así. Hubo momentos difíciles, tristes, el asesinato de Luis Donaldo, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero son lo que pasó. De lo que hice, en ningún momento tengo ninguna... Lo que en tal caso lamentaría, y lo digo con absoluta franqueza, es que a donde voy me dicen, tú eres el encuestador, ¿verdad? La última vez que me dijo eso una persona, le dije,
entre otras cosas. Sí, sí, sí. Y si tú me preguntas, diría, yo tengo una vida personal pues amplia y rica, ¿no? O sea, hago muchas otras cosas. Estoy estudiando música ahorita, ¿no? Entonces estoy padrísimo, Sí. estoy muy contento, estoy haciendo muchas otras cosas, ¿no? Te lo pregunto, doctor, porque tal vez eres el ejemplo. A ver, existe este asunto, no, yo no duermo y soy consultor y como cuando puedo y mi familia y sacrifico. ¿Verdad que no? Bueno, sí te voy a decir, sí es cierto, una cosa es cierta. Digo, el primero o segundo año de cuando empecé a hacer esto para un presidente, digo, cuando nos dimos cuenta todos en la oficina de que trabajamos las 42 semanas del año, dices, bueno, ¿qué onda, no? O sea, hasta que dije, me cambié de casa. Ok, Entonces, me cambié a la colonia Nápoles. ok. Entonces, cuando decían, vente inmediatamente, allá voy. Yo estaba en pijama tomando la siesta, me quitaba la pijama, me ponía Claro. saco y corbata y me iba a la reunión y llegaba te tardaste mucho. Y había un tapón aquí afuera, ni modo, perdón, ¿no? Ya. Sí se puede, sí se puede. Adapté mi vida a mis circunstancias. Sí, todas estas preguntas porque me parece que lo conseguiste, ¿no? Hubo noches terribles, Bueno. ¿no? De tal, obvio, ¿no? Y hubo mucho trabajo. Al principio fue una cosa exagerada, ¿no? Pero después aprendí que, me acuerdo de la frase, o sea, si tenemos que venir los fines de semana es que planeamos mal. Exactamente. Entonces empecemos a planear bien, no hagamos la encuesta el jueves, la hagamos el martes y ya, ¿no? O sea, Muy bien. Te voy a hacer unas preguntas que las debía haber hecho al principio, porque así empezamos siempre y con eso vamos a terminar y luego hacemos el cierre y con eso ya. Estas les llamamos que son las de cajón, ¿ok? Porque el oficio en este podcast, o como se llame, es encuestar y es preguntar. Está bien. Y entonces hago las de cajón. juzgaremos las preguntas, ¿eh? Sí, sí, lo sé, Bueno. estoy nervioso, ¿no? ¿Tu credencial de elector, tiene credencial de elector? Sí. ¿Vigente? Sí, ¿Y usted vota en donde vive? sí. Perfecto. ¿En dónde naciste? En la ciudad de Puebla, pero nunca viví ahí. No, tu credencial de elector es de la Ciudad de Sí. México. Perfecto. Pero si está registrado, voto en mi distrito aquí, Exacto, en la Ciudad de México. ¿Con qué partido te identificas? con ninguno. ¿El país va en la dirección correcta o en la dirección incorrecta? Incorrecta. Muchas gracias. Doctor Beltrán, es un placer que hayas estado en la guarida del encuestripador. Recorrimos muchas partes muy importantes de esta historia. Traté de llevarte a realmente que pudieras valorar tú mismo en dónde has estado y en qué momentos y lo que ha significado en la vida del país, pero también de amigos nuestros muy cercanos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti.